¿Dónde fue escrito el Principito? Alguien, si nos imaginamos al autor de... Ajá, ¿dónde fue escrito? En Francia. Ok, ¿y sabes algo más además de que fue escrito en Francia por un francés? Yo no sabía a tu edad, o sea, ya me ganaste. O sea que, pero, ¿qué más sabemos sobre la creación del Principito en Francia? ¿Qué estaba haciendo el autor? ¿Alguien tiene idea? Nos lo podemos imaginar quizás en una pradera, con un laguito al lado y unos cisnes, unos gansitos así volando. No, ¿cómo se lo imaginan? Se lo imaginan, qué sé yo, bien como que placentero, el espacio le están trayendo té mientras está con la libretita, ¿verdad? Es como que así es como uno se lo imagina, sereno, tiene un libro tan profundo y simple y tan lindo, pues tiene que haber salido de un entorno bien similar a eso, ¿verdad? Es lo que uno pensaría, es lo que yo instintivamente pensé, pero resulta que fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial, en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Hitler estaba en Francia. Era el peor momento imaginable. Se habían apoderado de... Me voy a sentar, espero que me puedan oír, pero les quiero presentar las figurinas y sentarlo a lo mejor. Él le había traído miseria a todo el país y básicamente fue en ese entorno, con soldados alrededor por todos lados amenazando y todas las masacres que ocurrieron, que salió el Principito. Y eso, meramente reconocer eso, haber aprendido eso, a mí me impresionó mucho, porque me da otro entendimiento de la pieza, me da a entender otra, ¿sabes? Es otra forma de mirarlo, o sea, te hace verlo de otra forma. Y entonces lo hizo este señor, Antoine de Saint-Exupéry. Y entonces esta foto, para mí se destacan dos cosas de esta foto. La primera es que Antoine de Saint-Exupéry no sabe escoger corbata. Esa es la primera. Y la segunda que a mí me llama la atención y que es interesante saber, es que detrás de él hay un avión que tiene escrito atrás l'intransigeant, la intransigencia, que era el movimiento de rebeldía o de resistencia en contra de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Él era un rebelde, él era un piloto, él volaba a favor de los británicos que todavía no habían sido vencidos, haciendo misiones de reconocimiento sobre el terreno francés, ahora dominado por los alemanes, y él les reportaba a Bretaña lo que veía. Y entonces era durante esas misiones, que eran largas, él pasaba mucho tiempo solo volando, que él empezó a fantasear con rosas y con baobabs y con elefantes en sombreros, con boas que se comieron, todos sabemos lo que es, zorros. Todo esto empezó a surgir en su mente durante estos vuelos, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces eso él lo convirtió en este librito maravilloso que todos conocemos, que se llama Le Petit Prince, o El Principito. Y entonces aquí entramos en una parte bien interesante de esta conversación, que es el título del libro. El libro se llama Le Petit Prince, que significa literalmente en español el príncipe pequeño. Pero en español se tradujo al Principito, que significa otras cosas. El Principito no solo significa un príncipe de pequeño tamaño. Y cuando miras, pero en francés sí, en francés solamente puede significar un príncipe de pequeño tamaño. Y en inglés también, The Little Prince, no significa, pero en español significa más cosas. Pero la versión en español, por pura casualidad, es mucho más significativa para mí y más consona con el libro que lo que significaría si lo vemos como el príncipe de pequeño tamaño. Porque tú lees ese libro y no hay nada que ver con príncipes, ni nobleza, ni la realeza, ni las rutinas, ni la vida de cortesana. No recuerdo, no me asocia a nada de eso.
Lo que sí veo son los principios que uno aprende al principio de la vida, los principitos, los principios que uno va acumulando al principio cuando empiezas a conocer el mundo. Eso es lo que trata el libro. Al principio de la vida, uno confronta y descubre amor. Uno confronta y descubre amistad. Uno confronta y descubre responsabilidad. Y todas estas cosas están siendo representadas por los baobabs, por el zorro, por la rosa y por los planetas. O sea que uno empieza a ver el libro no tanto como una historia de un príncipe de pequeño tamaño, sino como un examen de los principios que uno aprende al principio de la vida, un estudio sobre los principitos, que es como yo lo empecé a llamar. Y entonces el libro empieza a cobrar otra forma de verse, otra visión. Y entonces eso fue lo que pasó conmigo. Y obviamente pues tuvo mucho que ver esa forma de ver el libro con el desenlace de yo haber escrito una segunda parte titulada El Finalito. Otra cosa que tuvo que ver, no sé si pueden leer estas palabras, me voy a acercar porque yo estoy ciego. Este es el final del libro. El último párrafo del Principito dice: miren con atención este paisaje para estar seguros de reconocerlo. Si viajan algún día por el desierto de África y si llegan a pasar por allí, les suplico que no se apuren y que esperen un poco. Justo bajo la estrella 15, estoy ciego. Entonces, si se les aproxima un niño, si ríe, si tiene cabellos dorados, si no responde cuando se le interroga, podrían adivinar de quién se trata. Entonces, y esto es lo más importante, sean amables, no me dejen tan triste, escríbanme pronto que has regresado. Hay mucha gente que piensa que el Principito termina con el personaje muriendo, ¿verdad? Esa es como lo que mucha gente, ¿qué piensan ustedes? No les pregunté, ¿cómo termina el Principito en la mente de ustedes? Es como que misterioso, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario sobre eso? ¿Puedo seguir hablando? Pero sí, he habido mucha gente decirme, no, pero el Principito murió. No se acuerda que hay una que le está como que desentiende, lo mordió una serpiente, qué sé yo. Pero el mismo Antoine de Saint-Exupéry desmiente eso. Él dice, si lo ven, o sea que él cree que puede estar vivo, déjenme saber. Él abrió la puerta a que la historia continuara. Él casi lo pidió, que alguien tome la rienda, y mucha gente lo ha hecho. Este cuento ha inspirado muchas historias, no solo la mía, pero en este caso, el que estamos hablando hoy, pues hablemos de la mía. Y el Principito volvió a aparecer en Puerto Rico, otro país destrozado en el momento, al igual que Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y si la Segunda Guerra Mundial pudo generar al Principito, pues nosotros podemos generar el Finalito. Entonces, les cuento que un aspecto del Finalito que también entra, además del análisis que les hablé, de eso de ver el Principito como un principio, y si esta historia es el principio, pues hay que hacer un final. Yo tuve una abuelita bien chula, que es esa señora que está ahí en esa foto. Ella le decíamos Mami Tete, encantadorísima. Ella le encantaba la vida. Ella definitivamente es una de las personas que más le gustaba la vida. Le gustaba hablar, le gustaba chacharear, hacer galletitas, todo. Era una felicidad para todo. Y es la persona, y pues lamento traer este tema, pero pues es la persona que más resistió fallecer. Ella no quería morir. Ella definitivamente, y atravesó casi una década de muchas enfermedades, muchas complicaciones, mucho dolor. Firme, porque aunque le duela, aunque no pueda caminar, ella quiere estar ahí, quiere saber de la nieta y quería estar. Entonces yo empecé a desarrollar el hábito de visitarla en la hora de almuerzo cuando salía. Yo trabajaba como publicista haciendo anuncios, de esos anuncios charros que ustedes ven en la tele. Pues esa era culpa mía. Y entonces
en la hora del almuerzo yo me tiraba para casa de Mami Tete y la visitaba. Y ella le gustaba que le leyera. Y entonces ella quería que yo le leyera algo mío. Y tú te estás riendo porque me conoces un poquito mi trasfondo. Yo antes del finalito las cosas que escribía era casi pornografía, era bastante atrevidita a veces. Y entonces no sabía qué leerle. Y empecé a buscar literatura para ancianos. Y me di cuenta de que no existe. Y dije, adiós cara, no, un momento tan común en la vida de tanta gente, casi parte del ciclo de la vida, es estar encamado antes de fallecer y que te lean. Pero no hay ningún anaquel con libros para esa ocasión. Y entonces tuve esa ocurrencia, falta libros para viejitos chochos, para gente encamada que ya se están despidiendo de la vida, para que alguien se los pueda leer. Y entonces esa era gran parte de la intención de este libro. Es un consuelo para la gente que se va a despedir de la vida y que se siente quizás un poco triste. Y no sé si lo han leído, pero gran parte del enfoque del libro es enfocar en el valor de la vida que viviste y de la huella que dejaste y el legado que creaste, la estela que dejas atrás, tus acciones, eso nunca se va. Y quizás tu cuerpo, es que vuelve todo a Saint-Exupéry. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo que importa es lo que haces, tus acciones. Y entonces atas muy bien con el Principito de esa manera. También me ayudó el hecho de que me beneficié de la sabiduría de la hermana Carmina Rosselló. Disculpen el apellido, no es familia, no tiene nada que ver, no estaba en el chat. Ella, aunque no lo crean, es una principitóloga. Ella sabe todo de Principito. Y ella es amiga de mami. Y entonces mi madre la contactó y cuando yo escribí el libro y se lo enseñé a mami, ella reaccionó, le gustó. Y me dijo, tú tienes que hablar con la hermana Carmina Rosselló. Y hablé con ella, le pasamos el libro, el manuscrito, y ella me dijo dos cosas. Le gustó, gracias a Dios, porque si no se echaba, pero le gustó y dijo dos cosas. Le falta la risa, que le incluí, y le falta las piedras en el desierto. Y entonces, o el pozo, perdón, en el desierto. Y de ahí se añadieron esos dos elementos que también están en el finalito. Y que ahora lo veo como imposible imaginarlo sin eso, porque en verdad fueron bien significativos y creo que lo completan, hacen que sea más abarcador y más, hubiera sufrido si no lo hubiera tenido. O sea que ella ahora mismo está bastante en avanzada edad. Quizás se me ocurre que quizás yo debería visitarle y leerle algo, porque creo que esto puede ser a todos nos queremos. También conté con las ilustraciones de una increíble artista que se llama Ada Montañez, que yo estoy empezando a pensar que es literalmente una hada. Es una mujer bien excepcional, increíblemente talentosa, y ella pudo capturar la esencia de los dibujos de Antoine de Saint-Exupéry, pero poner escenas nuevas y pues envejecer al personaje. No sé si o podrán ver en el libro al Principito en su versión adolescente, en su versión adulta, en su versión edad media y en su versión anciana. Y en cada caso pues lo pudo hacer con la misma línea del autor original. Se siente la lectura del libro, gracias a eso en gran medida, y no es algo que yo ignoro, es que este libro se siente como una continuación del mismo libro. Esa era la meta. Entonces, una vez completamos el documento, pues le tocamos, como pidió Saint-Exupéry en su libro, que le dejemos saber que lo vimos, pues le escribimos a la familia, los descendientes. Averiguamos la dirección de ellos y el proceso con un abogado
asustados y le escribimos una carta diciendo, pues, encontramos al Principito, no contesta las preguntas tampoco y todo eso. Y les enviamos el manuscrito. No somos los únicos que hemos continuado el legado que sembró Saint-Exupéry. Entiendo, ellos nos respondieron, la familia simplemente, yo supongo que ellos reciben cartas a través del mundo diariamente, 5 o 10, y no se sienten obligados a responder a todas, pero nos consta que llegó. No sé si de ellos. Estos son otros libros que se han hecho con ese tema. He leído un poco de algunos y pues me gusta. Para mí sería un honor yo poder generar un personaje que cause tantas variaciones y tantas formas de verlo del mismo punto de vista, de distintos puntos de vista. O sea que a mí me enorgullece ser parte de ese ejército de seguidores de Saint-Exupéry que están continuando su creación. Y pues, como les dije, he disfrutado mucho todas las experiencias que he tenido gracias a haber creado este libro. La gente que he conocido, las puertas que me ha abierto. Pues, les agradezco mucho que me hayan invitado a venir aquí a hablar con ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer, creo que ahí termina. No, espérate. Faltan un par de cosas. ¿De qué trata el finalito? Estos son, al igual que el Principito, pues que tiene los temas como la rosa significando el amor. Se habla de la amistad, se habla de la disciplina y el trabajo. Pues hay algunos temas centrales que yo cubro con el finalito, pues que comparto rápido con ustedes, que podrán ver. La definición de ser niño es un tema que yo abarco en el libro y pues básicamente en pocas palabras, para mí ser niño es seguir creciendo. Punto. La decisión de querer aprender, de querer cambiar, de querer, no importa la edad. Y entonces tan pronto paras de crecer, tan pronto piensas que ya llegaste, eres adulto. Para mí eso es como una forma de definir niño y adulto. El niño crece, adulto ya no, se quedó ahí. Yo me considero niño. Hace 1 año y medio decidí aprender a tocar la guitarra y la tengo en el carro. No me atreví a subirla porque me da vergüenza, porque no la toco tan bien todavía, pero estoy ahí fajado. Y definitivamente todavía mantengo muchísima curiosidad, siempre quiero estar aprendiendo de distintas cosas, siempre admito que me falta muchísimo por aprender y entonces pues eso es algo que está bien marcado en el libro, esa definición de lo que distingue a un niño de un adulto y obviamente en preferencia a los niños. Nadie quiere quedarse, nadie quiere llegar a ser adulto. Otro tema es la aceptación del cambio. En el finalito, el asteroide B219, creo que es 512, ahora es un satélite, ahora tiene otras cosas, ha crecido. Y pues eso también se toma, al piloto le sorprende, al aviador, ver que la casa cambió, lo sintió como algo raro. Y entonces pues el personaje del Principito pues le explica que el cambio es parte natural de todo, o sea, que su entorno cambió porque él cambió, porque la vida es básicamente cambio. La versatilidad del amor, esto a mí me encanta. Oye, voy a aprovechar que estoy en Mayagüez, porque a mami no le gusta que yo cuente esto, porque resulta que ustedes saben que la rosa es el amor a una persona que cuidas y nutres y eso. Y entonces en el caso de mi vida, se podría decir que la rosa, desde el punto de vista de mami, era papi. Papi era una rosa, papi era punta en blanco, bailaba súper bien, era atlético, era bien carismático, el centro de atención y qué sé yo, bien sharp, bien lindo, todo bien cool. Desafortunadamente, y en verdad era una persona bien especial, él falleció en el 93 en un accidente en Francia y mami se volvió a casar con un gordito torpe que es medio inseguro, no tan centro de la atención, tímido, necesitó
Y entonces yo le dije, mami, tú sabes que el girasol es tu esposo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que significa. No solo es la capacidad que tiene la gente de amar personas completamente distintas. Yo valoro mucho la relación que tiene mami con su marido. Él es un viejo hippie americano, encantador, vive aquí con mami, lleva 20 años en Puerto Rico, todavía no sabe hablar español. Es un girasol, es interesante, es brillante, lleno de vida, pero es jorobadito y no es una rosa. Papi era una rosa. Entonces pues yo aproveché la historia del Principito para expresar ese pensamiento, esa sensación y esa observación de que la gente sí tiene, el amor es versátil. El amor ama, o sea, simplemente uno lo deposita en distintos lugares, en distintos momentos. A veces lo depositas acá y cuando acá ya no hay, pues se deposita en otro lugar y es el amor el que vive. Y pues cubro ese tema en el libro y esa parte me gusta mucho. Esto fue lo que trajo a la mesa Carmina Rosselló, que es el valor de la creatividad. El personaje le entrega una bolsa de roca. ¿Qué es esto? Una bolsa de roca. Pero obviamente pues a través de la trama pues no les voy a contar demasiado y va entendiendo que pues, el valor de la creatividad. Y la influencia que uno ejerce en la vida en otras personas. Muchas veces nos sentimos insignificantes, incapaces. Yo personalmente, no quiero ponerme político, pero estoy bien orgulloso de lo que acaba de ocurrir en nuestra isla en el último mes. No tanto por el gobierno, definitivamente siento tanta vergüenza como el orgullo que siento por la población. Pero la población es tanto más grande que el gobierno, es tanto más significativo. O sea, cuando yo pienso en el espíritu puertorriqueño, yo estoy bien orgulloso de lo que desempeñamos, de lo que manifestamos, de la creatividad que tuvimos como nación, de la paz, el civismo, todo eso. Y demostramos claramente la influencia que ejercemos. A veces nos creemos poquita cosa y en verdad no lo somos. Cada persona a su manera deja una huella atrás que es bien significativa. Y eso pues es el punto final del cuento. No sé si ¿alguien aquí ha leído el finalito? Ah, sí. Pues esta es la parte que la mayoría de gente me dice, ay, qué chulo está ese final. Y a mí me gusta mucho lo que comunica. Y es precisamente eso. Lo importante no es el cuerpo, no es estar respirando, no es estar vivo. Lo importante es lo que estás haciendo con la vida que tienes. Y cuando tú te vas, lo único que se va es toda la influencia que ejerciste, todos los pasos que tomaste, todas las acciones que hiciste, todos tus actos de bien, siembran semillas. Uno a veces no lo ve, no se quiere sentar, pero dejan huella y hacen un efecto. Y pues eso yo creo que es el tema principal de este libro, el legado que uno deja atrás, la estela. Y pues uno tiene que pensar en que quiere que sea buena, quiere que lo que haya detrás de uno sean flores y maravillas y pues que lo que haya detrás de ti sea mejor que lo que había delante. Y eso para mí es bien importante, y pues eso es lo que trato de expresar en esa etapa, en ese pasaje del libro. Y a mí me da mucha paz pensar eso. Yo no tengo, no tengo una opinión filosófica específica, pero sí me da mucha paz saber que pase lo que pase y sea lo que sea, yo hice bien. Yo actué de una manera que mejoró la vida de la gente que me rodeó. Y el mundo que quedó después de mí fue mejor que el que había antes. O al menos tal vez. O sea que nada, si tienen alguna pregunta, creo que sí. Si tienen alguna pregunta, con gusto se las contestaré. Espero que sea fácil.
Ajá. O sea que muchas gracias por recibirme y gracias por venir también.